El neoconfucianismo es una corriente filosófica y ética que surgió en China durante la dinastía Song, buscando revitalizar y expandir el confucianismo tradicional mediante la integración de elementos del budismo y el taoísmo. Se centra en la autorrealización, la metafísica y la iluminación, enfatizando la importancia de la virtud moral y el cultivo del carácter individual. Principales características y conceptos del neoconfucianismo. Integración con otras filosofías. El neoconfucianismo incorporó ideas del budismo y el taoísmo, como la noción de vacío, del budismo, y la búsqueda de armonía con la naturaleza, del taoísmo, para enriquecer la visión confuciana del mundo. Énfasis en el autocultivo. Se considera esencial el desarrollo personal a través de la reflexión, el estudio y la práctica de la virtud, buscando la armonía entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Li y Qi. Dos conceptos claves son, Li, principio, razón, ley, y Qi, energía vital, aliento. El Li se refiere a la estructura fundamental del universo y a los principios que lo rigen, mientras que el Qi es la fuerza vital que anima todas las cosas. Escuelas principales. Escuela Chensu. Lixue destaca la importancia de Hebu, la investigación de las cosas, y considera que el Li reside en el mundo externo y en la naturaleza. Escuela Luguan. Xinsu enfatiza que el Li se encuentra en la mente diagonal corazón y que el conocimiento moral es innato, buscando la iluminación a través de la introspección y la intuición. Influencia en Asia Oriental. El neoconfucianismo se extendió a Corea, Japón y Vietnam, donde influyó en la cultura, la política y la educación. Legado. El neoconfucianismo ha tenido un impacto duradero en la cultura y el pensamiento de Asia Oriental, influyendo en la filosofía, la ética, la política y la vida cotidiana. Nuevo confucianismo. En el siglo XX, surgió un movimiento conocido como Nuevo Confucianismo, que, si bien está basado en el neoconfucianismo, también incorpora ideas de la filosofía occidental. El neoconfucianismo no solo fue una reforma del confucianismo, sino una síntesis de diferentes corrientes de pensamiento que buscaban una comprensión más profunda de la naturaleza humana y del universo. El neoconfucianismo, en caracteres chinos simplificados, caracteres chinos tradicionales, Pinyin, Sonmin el Sue o también acortado como es una filosofía china moral, ética y metafísica influida por el confucianismo y que incorpora ideas del taoísmo y el budismo. Fue originada por Anu y Liu, 772 a 841, en la dinastía Tang y tuvo un lugar prominente durante las dinastías Song y Ming. El neoconfucianismo surgió como respuesta al predominio del taoísmo y el budismo en los ámbitos intelectual y político. El pensamiento confuciano ha adoptado diversas formas a medida que ha respondido y se ha adaptado a cambios en el panorama cultural e intelectual. Uno de los cambios más notables surgió después de que el budismo se convirtiera en una importante fuerza religiosa y filosófica en China, un proceso que comenzó en el siglo IV d.C. y alcanzó su máximo auge en el siglo XI. En ese momento, varios filósofos contribuyeron a remodelar el confucianismo para que pudiera competir más favorablemente con el budismo, en parte mediante el desarrollo de una metafísica más sólida y la adopción de perspectivas más radicales sobre los peligros del deseo humano. 2. El término neoconfucianismo es de origen moderno y no fue usado por ninguno de los pensadores asociados con esta tradición, quienes con frecuencia no estaban de acuerdo entre ellos, pero ha ganado aceptación en las últimas décadas tanto en China como en Occidente para referirse al amplio renacimiento del pensamiento confuciano que surgió en la dinastía Song y que se hizo central para la cultura china y gran parte de la cultura del este asiático o los siguientes 8 siglos. La mayoría de los principales pensadores confucianos de las dinastías Song, Yuan y Ming son descritos hoy como neoconfucianos, utilizando un término de alcance y significado algo ambiguos. En un sentido más estricto, el término neoconfuciano se refiere a un subgrupo de tales pensadores que pertenecieron o rastrearon gran parte de sus orígenes filosóficos a un importante grupo de confucianos del siglo XI. Este grupo incluía a Zhou Dunai, 1017 a 1073, Zhang Zai, 1020 a 1077, y, según algunos, a Xiao Yun, 1011 a 1077, pero los filósofos que más sobresalieron entre ellos fueron los hermanos Chen Gao, 1032 a 1085, y Chen Yi, 1033 a 1107, con unas pocas excepciones notables a finales de la dinastía Ming. Casi todos los pensadores confucianos más importantes del periodo Song Ming fueron neoconfucianos,
tanto en el sentido más amplio como en el más estricto, buscaban restablecer el confucianismo después de muchas generaciones de abandono, y veían el aprendizaje del camino moral, en chino, Daoxue, como el objetivo central de una educación adecuada, y pertenecían al grupo del siglo XI, que incluía a los hermanos Cheng, o se identificaban con el linaje y las enseñanzas de los hermanos Cheng, los confucianistas de la dinastía Song, 960 a 1279, solían estudiar las obras clásicas de su credo, pero también estaban familiarizados con las enseñanzas budistas. El pensamiento budista les ofrecía muchos aspectos dignos de admiración, incluyendo ideas sobre la naturaleza del alma y la relación individuo-cosmos, ideas todavía no exploradas por el confucianismo. Los confucianos se nutrieron en gran medida del pensamiento budista y sus propias tradiciones, dando lugar al neoconfucianismo. El neoconfucianismo fue concebido entre funcionarios académicos de élite que buscaban actualizar el confucianismo rechazando elementos supersticiosos y metafísicos influenciados por el budismo y el taoísmo. La mayoría de estos confucianos veían al confucianismo como antagonista del taoísmo y el budismo, a los que consideraban incompatibles con aquel y perjudiciales para la sociedad china, lo que resultaba en un declive moral. Confucianos como Sanfu acusaron a los budistas y taoístas de destruir los tres vínculos fundamentales, descritos en el Mencio, e invitaron a los confucianos practicantes a atacarlos. El renacimiento confuciano se puede rastrear principalmente a través de una línea de pensadores neoconfucianos desde Zhou Dunai, 1017 a 1073, pasando por Xiao Yun, 1011 a 1077, Zhang Zai, 1020 a 1077, los hermanos Chen Gao, 1032 a 1085, y Chen Yi, 1033 a 1107, y el gran sintetizador Su 1130 a 1200. Estos hombres desarrollaron una visión humanista integral en la que el cultivo del yo se integraba con la ética social y la metafísica moral. A ojos de los letrados de la era Song, esta nueva filosofía restauraba fielmente las ideas confucianas clásicas y las aplicaba con éxito a las preocupaciones de su época. Los primeros neoconfucianos surgieron en la segunda mitad del siglo XI, durante un periodo de intenso debate ideológico. Muchos afirmaban haber encontrado la forma única de aprender, una forma de aprendizaje que todos podían compartir y que podía guiar todas sus decisiones. Los neoconfucianos compartían la creencia general de sus contemporáneos de que debía existir una base real para el conocimiento, el significado y la acción. La búsqueda de certeza en el siglo XI fue tanto producto de la creencia de que ahora era finalmente posible crear un nuevo orden de cosas, una sociedad mejor que la de las dinastías imperiales Han y Tang, como una reacción a la duda e incertidumbre de las élites políticas sobre qué debían hacer. Ya fueran optimistas o temerosos, los escritores del siglo XI asumieron que algo había cambiado, que el presente era diferente del pasado, y dado que así era, las ideas constitucionales de los imperios Han y Tang, esto es, sus formas de gestionar el tiempo, la política, la cultura, la riqueza o el estatus, no podían guiar los tiempos modernos. Hubo muchas perspectivas rivales en la comunidad neoconfuciana para emerger un sistema que ligaba los pensamientos budistas y taoístas del momento con algunas de las ideas expresadas en el libro de las mutaciones, I Ching, además de las teorías del yin y yang asociadas al símbolo Taiji. Un motivo típico neoconfuciano son las pinturas de Confucio, Buda y Laozi bebiendo de la misma jarra de vinagre con el título Los tres maestros son uno. Véase, Los catadores de vinagre. Uno de los representantes más importantes del neoconfucianismo fue Su 1130 a 1200, prolífico escritor que defendía sus creencias confucianas sobre la armonía social y una conducta personal adecuada. Uno de sus libros más recordados fue Rituales familiares, chino simplificado, chino tradicional Pinyin Hill, donde proveía de consejos detallados sobre la conducta en ceremonias familiares, bodas, veneración de antepasados y funerales. Pronto fue tentado por el pensamiento budista y empezó a argumentar la observancia budista de altos preceptos morales al estilo confuciano. También creía que era importante en cuestiones prácticas perseguir fines académicos y filosóficos, aunque su obra se concentra más en problemas teóricos. Se le atribuyen muchos ensayos intentando explicar que sus ideas no eran budistas o taoístas e incluía algunas críticas feroces al budismo y taoísmo. Mientras que el neoconfucianismo incorporaba ideas budistas y taoístas, muchos neoconfucianos se declaraban abiertamente contrarios a estas corrientes. De hecho, rechazaban el budismo como una fe. Uno de los más famosos ensayos de Anu condena la adoración de Buda.
A pesar de esto, los textos neoconfucianos adaptaron pensamientos y creencias budistas a los intereses confucianos. En China el neoconfucianismo fue oficialmente reconocido desde su desarrollo con la dinastía Song hasta principios del siglo XX, y los territorios de la China Song más sus vecinos, Corea, Vietnam y Japón, estuvieron profundamente influenciados por el neoconfucianismo durante más de medio milenio. El neoconfucianismo inicialmente no atrajo a figuras como el emperador Huizong de la dinastía Song debido a su exclusividad hacia la élite. También existía preocupación por la perspectiva neoconfuciana sobre la autoridad del emperador, cuando el emperador Guangxong de Song, r. 1189 a 1194, no honró a su padre, el emperador retirado Xiaozong de Song, r. 1162 a 1189, Zhuangzi y otros neoconfucianos se unieron al esfuerzo para derrocar a Guangxong. Su argumentaba que, en la antigüedad, gobernantes y ministros tenían un estatus similar. Los neoconfucianos negaban que el emperador tuviera autoridad sobre los valores culturales y morales, que residían en los letrados y en el proceso de autocultivo. Algunos neoconfucianos, como Zhang Zai, 1020 a 1077, o Hu Hong, 1106 a 1161, sugirieron que los cargos de gobernador hereditario, creados mediante enfeudamiento, en chino, Pinyin, Fengjian, eran superiores a los gobernadores de su época, quienes eran seleccionados según su desempeño en los exámenes imperiales y cambiaban de puesto regularmente. Argumentaban que, al crear bases de poder regionales en torno a gobernadores hereditarios multigeneracionales, China estaría mejor preparada para sobrevivir en caso de que el emperador y la corte imperial cayeran en desgracia. Zhang y Hong creían que la relación entre un gobernador hereditario y sus súbditos sería más familiar e íntima. En 1144, se prohibió a los seguidores neoconfucianos presentarse a los exámenes. Después de la muerte de Zhuangzi en 1200, se permitió que sus comentarios pudieran enseñarse en las escuelas en 1212, fueron aceptados como establecidos en 1227 y el neoconfucianismo se convirtió en la ortodoxia estatal en 1241. El neoconfucianismo es una filosofía social y ética que se basa en ideas metafísicas, algunas tomadas del taoísmo. Esta filosofía se caracteriza por ser humanista y racionalista, con la creencia de que el universo puede comprenderse a través de la razón humana y que corresponde a la humanidad crear una relación armoniosa entre el universo y el individuo. La filosofía del neoconfucianismo, la corriente que reformuló el confucianismo en la China medieval. Datos curiosos del neoconfucianismo: no es nuevo en sentido moderno. Aunque el nombre diga nuevo, surgió hace más de 900 años, durante la dinastía Song, siglo XI. La idea de nuevo se debía a que reinterpretaba el pensamiento de Confucio frente a retos filosóficos de su tiempo, como el budismo y el taoísmo. Es una mezcla de tres tradiciones. El neoconfucianismo incorporó conceptos del confucianismo, ética y moral social; budismo, ideas sobre la mente y la iluminación; taoísmo, visión holística de la naturaleza. Los maestros neoconfucianos tomaban lo que creían útil de cada tradición para crear un sistema coherente. Su padre intelectual fue Zhuangzi. Zhuangzi, 1130-1200, organizó, interpretó y comentó los textos clásicos. Él fue tan influyente que, por casi 700 años, sus textos fueron el currículo oficial para los exámenes imperiales chinos. Si querías un cargo en el gobierno, debías pensar como Zhuangzi. El Li y el Qi, dos conceptos clave. Li, principio o patrón universal que ordena todo. Qi, energía o materia que forma la realidad. Curiosamente, esto recuerda conceptos de la física moderna, leyes y energía, aunque no se basaban en ciencia experimental. No solo filosofía, también meditación. Algunos neoconfucianos practicaban meditación introspectiva, muy similar a la Zen budista. El objetivo, purificar la mente para que el Li universal se refleje claramente en la conducta. Era un proyecto político. No era pura especulación, buscaba formar funcionarios éticos y sabios para evitar la corrupción en el gobierno. Creían que un imperio fuerte dependía más de la moralidad que de la fuerza militar. Se expandió fuera de China. Llegó a Corea, donde influyó enormemente en Joseon, Japón, Tokugawa y Vietnam. En Corea, se convirtió prácticamente en la filosofía oficial por siglos. Tuvo un lado conservador. A pesar de sus innovaciones, mantenía jerarquías rígidas, familia patriarcal, obediencia filial y roles sociales definidos. Esto ayudó a preservar el orden, pero también limitó cambios sociales. No era monolítico.
Hubo dos grandes tendencias. Su 11, énfasis en estudiar textos y reflexión racional. Wang Yanmin creía que el conocimiento verdadero viene de la experiencia directa y la acción moral inmediata. Estudia primero versus actúa primero. Sigue influyendo hoy. En algunos países asiáticos, los valores neoconfucianos todavía influyen en la educación, la ética empresarial y la vida familiar. Por ejemplo, respeto a los mayores, importancia de la educación y la armonía social, porque fue criticado. El neoconfucianismo recibió críticas por varias razones. Conservadurismo social mantenía jerarquías estrictas, hombres sobre mujeres, hijos sobre padres, que para muchos limitaban la libertad individual. Resistencia al cambio, su énfasis en la tradición frenaba ideas más radicales o reformas sociales rápidas. Monopolio ideológico en la China imperial, sus ideas eran prácticamente la verdad oficial, dejando poco espacio para filosofías alternativas. Élite intelectual, algunos decían que estaba diseñado para formar burócratas de élite, no para el pueblo común, como fue criticado. En la China imperial, algunos intelectuales, como los seguidores de Wang Yanmin, decían que el modelo de su 11 era demasiado rígido y académico, y que la moral debía venir de la acción, no solo del estudio. En la modernidad, reformistas del siglo XIX y XX acusaban al neoconfucianismo de ser un freno para la industrialización y la innovación. Desde Occidente, misioneros y filósofos lo veían como moralista y poco científico. Como ayudó al ser humano, formación ética, promovía valores como la honestidad, el respeto y la responsabilidad social. Educación universal, en su contexto, aunque principalmente para hombres, impulsó la importancia de la educación como base de una sociedad ordenada. Cohesión social, creó un marco de normas y valores que ayudó a mantener la estabilidad en épocas de crisis política. Gobierno más humano, enseñaba que un buen gobernante debía ser moralmente ejemplar, no solo poderoso. ¿Por qué ayudó al ser humano? Creía que el orden social y la paz nacen de la virtud individual. Buscaba un equilibrio entre la naturaleza humana y las leyes del universo, para vivir en armonía con la comunidad y con la naturaleza. Inspiró sistemas educativos que, durante siglos, sacaron a muchas personas de la pobreza a través del mérito en los exámenes imperiales. Orígenes antes del neo. El neoconfucianismo parte del confucianismo clásico. Confucio, siglo V a.C. Durante la dinastía Han, 206 a.C. 220 d.C., el confucianismo se convirtió en doctrina oficial. Con el tiempo, perdió fuerza frente al budismo y el taoísmo, especialmente durante la dinastía Tang, 618-907. Nacimiento del neoconfucianismo, siglo IX X. En los siglos IX y X, filósofos como Anu y Liu comenzaron a rescatar el confucianismo. Querían crear una filosofía capaz de responder a las preguntas metafísicas que el confucianismo clásico no desarrollaba. Incorporaron conceptos del budismo, naturaleza de la mente, y del taoísmo, armonía con la naturaleza. Consolidación en la dinastía Song, 960-1279. Este es el periodo dorado del neoconfucianismo. Su 1130-1200, fue el gran sistematizador. Estableció la distinción entre Li, principio universal, y Qi, energía diagonal materia. Ordenó los 4 libros como textos básicos. Su interpretación se convirtió en currículo obligatorio para los exámenes imperiales. El neoconfucianismo se convirtió en la ideología oficial de China. Expansión y diversificación, dinastía Yuan y Ming, 1279-1644. Wang Yanmin, 1472-1529, ofreció una visión alternativa. Defendía que la moralidad está en la mente y que la acción correcta debe seguir inmediatamente al conocimiento. Su lema, conocer es actuar, inspiró a reformistas y activistas. El pensamiento neoconfuciano llegó a Corea, Japón y Vietnam, adaptándose a sus culturas. En Corea, dinastía Joseon, se convirtió en la filosofía estatal por más de 500 años. Críticas y declive, siglo XIX, principios del XX. Con la llegada de potencias occidentales y el avance científico-tecnológico, el neoconfucianismo fue criticado como conservador y rígido, un freno a la modernización. Intelectuales de la Reforma de los 100 días en China buscaban sustituirlo por ideas occidentales de progreso y ciencia. Renacimiento contemporáneo, siglo XX-XXI. Filósofos como Mao Zedong y Tang Yunai impulsaron el neoconfucianismo moderno en Hong Kong y Taiwán. Hoy se estudia en universidades y se promueve como una base ética para sociedades asiáticas contemporáneas. Influye en educación, disciplina y respeto. Ética empresarial.
responsabilidad social, relaciones familiares, armonía y deber. Época evento clave. Siglo XI Confucio enseña ética y orden social. Siglo IX X primeros intentos de revitalizar el confucianismo, Anu, Liu. Siglo XI Su XI sistematiza el neoconfucianismo. Siglo XV-XVI Huang Yanmin introduce la idea, conocer es actuar. Siglo XIV-XIX Dominio en China, Corea, Japón y Vietnam. Siglo XIX Críticas por frenar la modernización. Siglo XX-XXI Renacimiento académico y ético.